El golpe de Estado de 1992, el 4 de febrero, la madrugada del 4 de febrero, es algo que yo creo que nunca, por lo menos yo, podré olvidar. ¿Por qué atacarnos a nosotros de esa forma tan salvaje, después que sabían que mi papá ya no estaba en casa? ¿Por qué atacar a sus hermanos si ya todo había acabado? O sea, esa rabia, eso que uno había pensado que había acabado en Venezuela, ¿sabes? Uno se le arruga el corazón en pensar que tanta sangre, ¿para qué? Tú te vas enterando de todo, o sea, cómo engañaron a estos muchachos, a una gran parte de ellos. Da mucho dolor y después imagínate el impacto de nosotros de ver después que Venezuela decide por razones que solamente Dios entenderá, porque yo no las entiendo, de votar por este hombre, por este hombre que empezó su carrera política con sangre. El 4 de febrero, ya que tú tocas el tema, y yo siempre lo he dicho ante los venezolanos y ante Dios, yo respondo por eso. Hubo 18 muertos. ¿Tú mataste a alguna persona? No, a ¿Nunca has matado a nadie? Jamás. Sería incapaz de matar a nadie, a menos que sea en combate igual. Si tú sales con un fusil y yo con otro, ni Dios quiera, nunca va a ocurrir eso, un supuesto negado, pues yo estoy luchando por una idea, además. No estoy matando por matar a nadie, pero ojalá que nunca ocurra eso. Ahora, cuando nosotros salimos a rebelión el 4 de febrero, fíjate, sacamos más de 10.000 hombres. 4 ciudades, hubo 18 muertos que yo respondo por ellos respondo ante Dios y ante el pueblo venezolano. El fin de semana pasado, Granier, en Caracas hubo 30 y tantos muertos, cualquier fin de semana. O sea, fue una rebelión humanista. La orden que nosotros dimos fue evitar hasta donde fuese posible el empleo de las armas. Y la mayor cantidad de muertos, fíjate tú, en La Casona, donde intervino la DICIP y fusilaron al teniente Carregal, nuestro, después que estaba entregado. Eso se demostró exhumando su cadáver. Fusilaron al teniente Cabrera Landaeta, a un cabo primero que era mi conductor, lo mataron ya rendido desde un edificio, un francotirador. 4 jóvenes estudiantes en Valencia fueron masacrados por la policía de Carabobo. Era gobernador Salas Romer, por cierto, en ese tiempo, después que estaban entregados. Es decir, casi la mitad de esos muertos fueron ajusticiados a posteriori, después que estaban rendidos. Entonces, claro, pero en una rebelión es muy difícil que no haya pérdida de vidas humanas. Y cuando uno asume a priori esa responsabilidad, está al tanto de que ese es un gran riesgo. Pero nosotros lo hicimos para defender la vida de un pueblo, la masacre de un pueblo. Pero realmente después, en plenos hechos, Granier, cuando yo me doy cuenta, como ya te decía, que no tenía sentido seguir, que había que evitar una masacre, que podía irse de las manos la rebelión, es cuando yo digo, no, ya está bueno, me rindo y asumo mi responsabilidad. Claro, dije por ahora, aquí estoy sentado frente a ti y ante el país respondiendo todavía por la misma lucha. Claro que queremos hacerlo pacíficamente, sin violencia, democráticamente. Pero este es otro momento, 6 años después, 7 años después casi. ¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. O sea, desde el punto de vista militar, la rebelión fracasó y por eso se rindieron y buscaron otros caminos a hacerlo. El otro punto que quería comentar es que yo siento que desde el punto de vista político también fracasó. Porque el efecto del 4 de febrero, en ese momento se estaba hablando en Venezuela de descentralización, apertura, competitividad, reforma constitucional. ¿Quiénes se oponían a eso? Se oponían los partidos políticos tradicionales, Acción Democrática y COPEI y sus comandos, que no querían que esa apertura se produjera. Y ellos con el 4 de febrero encontraron el pretexto perfecto para acabar con el gobierno que estaba haciendo esas reformas y para acabar con el liderazgo que estaba haciendo esas reformas. Entonces, liderazgos jóvenes, modernos, honestos que se estaban dando dentro de Acción Democrática y dentro de COPEI, como es el caso de Eduardo Fernández o de
Claudio Fermín son desplazados y regresan los dinosaurios de siempre. Entonces, ¿quiénes tenemos manejando la política? A la presidencia de la República llega el político más anciano que estaba en el panorama en ese momento, el presidente Rafael Caldera. La dirección de COPEI la asume el copellano más anciano que hay activo en política, Luis Herrera Campins. La dirección de Acción Democrática la asume el ADECO más anciano que hay, que es Luis Alfaro Ucero. Y ese es el cambio que ha habido. Ese es el gran cambio que se produjo. Yo supongo Entonces, que... tu golpe para lo que sirvió fue para que todos esos, no sé cómo llamarlos, dinosaurios de la política venezolana cogieran un segundo aire y tomaran el control del país. El país tiene 7 años echando para atrás. La moneda devaluándose, el desempleo creciendo, la productividad cayendo, la competitividad desapareciendo, Venezuela más débil hoy de lo que estaba hace 7 años. Entonces fue un fracaso. Bueno, yo respeto esa visión, pero está para mí totalmente errada. ¿Tú crees que ha sido bueno para el Sí. país que Herrera Campins y Alfaro Ucero y el presidente Caldera hayan asumido el liderazgo? Te pido que me permitas responderte Sí. ahora. Tuviste como 5 minutos de exposición. Pido al mismo tiempo al menos. Aquí, tú sabes, aquí la gente tiene todo el tiempo que quiere. para Claro. hablar. Entonces, yo supongo, Granier, que tú no estás defendiendo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, porque los que están oyendo esto pudieran concluir en eso, en que ese gobierno era maravilloso y que fue el 4 de febrero el culpable de que se haya detenido un gobierno maravilloso. Tanto critiqué a Carlos Andrés Pérez que cuando hubo el golpe del 4 de febrero, a mí me sindicaron como uno de los posibles De participantes. los autores en él. intelectuales. Y, al Y Uslar, al he doctor Uslar sufrido también, mucha sí. persecución del gobierno del presidente Herrera Campín, del gobierno del presidente Jaime Lucinchi, de los gobiernos del presidente Carlos Andrés Pérez. O sea que en ese sentido estoy yo muy tranquilo. Claro, pero yo me refiero a quienes están oyéndonos, ¿no? No, los que me están oyendo tienen 22 años oyéndome. O sea, Claro, saben cómo pero pienso. oyendo tu análisis de este momento, Sí. Porque tú has planteado, bueno, que el país venía en boga, así lo he interpretado yo, que el No. país venía en un proceso de descentralización, Bueno, había de grandes avance. progresos, sí. Permíteme, es lo que tú has planteado. Mira, Granier, ¿por qué? Vamos a preguntarnos algo. Las encuestas y las mediciones de opinión pública de los días posteriores al 4 de febrero indicaron registros de apoyo popular de todos los sectores, desde los sectores altos hasta los sectores bajos. Sectores políticos y apolíticos registraron un apoyo a la rebelión militar del 4 de febrero hasta el 80%. Entonces, eso tiene que indicar algo. ¿De verdad el país estaba en auge descentralizador? ¿El país estaba reformando el Estado con el gobierno de Carlos Andrés Pérez? Una rebelión popular de por medio con no se sabe todavía cuántos muertos. Ahí sí es verdad que no se sabe cuántos hubo. Yo puedo responder por 18 muertos del 4 de febrero. Pero en el gobierno de Pérez no se sabe. Hubo miles de muertos en el Caracazo, fosas comunes. Y además, miles y miles de manifestaciones, hasta los viejitos. El mismo 3 de febrero en la mañana hubo una manifestación de ancianos en las calles de Caracas. Hasta los niños, yo recuerdo unas manifestaciones de niños en las calles, dirigidos por sus maestros, sentados en los pupitres reclamando de los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos. Yo creo, la corrupción, Pérez está preso hoy. Pérez está preso por las acciones de ese gobierno que nosotros tumbamos el 4 de febrero. Era un gobierno deslegitimado, Granier, y claro, las cifras macroeconómicas pues se arreglan, ¿no? Pero la crisis social era espantosa de los años 89, 90, ¿Y ahora estamos mejor? 91. No estamos mejor, porque todavía no se han aplicado los correctivos que habría que aplicar, porque no es que volvieron los dinosaurios, como tú lo planteabas, es que nunca se han ido los dinosaurios. Carlos Andrés Pérez es parte de esos dinosaurios. Sí, es parte. Pero por supuesto, y era el presidente contra el cual nosotros nos alzamos en armas. Ahora fíjate, O sea, sacaron uno y metieron otro. porque no ha habido cambio aún, Granier. No ha habido cambios. Nosotros desde la cárcel proponíamos, desde Yare, cómo salir del laberinto, un documento que quedó registrado, bueno, para esta pequeña historia política nuestra. Proponíamos entonces constituyente. El tema constituyente no es nuevo para nosotros, ya lo traíamos el 4 de febrero. Proponíamos una transformación integral del modelo ¿Y qué va a resolver económico. la constituyente? Podemos hablarlo, sí, pero permíteme dar mi visión ahora de lo que es el efecto político del 4 de febrero, y más que político, para, bueno, contrastar con tu opinión de que fracasó, de que no, de que el resultado ha sido nefasto. Fíjate tú, el 4 de febrero, ya te decía algunas cosas, ¿sí? Produjo el triunfo de Rafael Caldera, porque él se montó en la ola febrerista, claro, para engañar a un pueblo como lo engañó. El 4 de febrero produjo la ruptura de Acción Democrática, la fractura. Salió Pérez preso
producto del 4 de febrero, 27 de noviembre. Sale Pérez y lo echan de Acción Democrática y hoy en día tiene otro partido. Y Claudio Fermín se va también posteriormente. Acción Democrática tiene hoy 3 toletes, el que dirige Alfaro, el que dirige Carlos Andrés Pérez y el que dirige Claudio Fermín, con distintos nombres, pero el mismo modelo ADECO, la misma macolla ADECA. Copey, Caldera, para llegar a Miraflores, después del 4 de febrero, se sale de Copey y funda Convergencia, partiendo al partido Copey la segunda columna del Pacto de Punto Fijo. Y luego hoy hay 3 Copey. Convergencia, con otro nombre, pero es parte de Copey, el Copey de Luis Herrera Campins y el Copey de Salas Romer. Son 3 toletes del mismo partido Copey. El 4 de febrero produjo entonces la polifractura de las bases del Pacto de Punto Fijo y al mismo tiempo produjo, bueno, la resurrección de un sentimiento nacional, que eso no se puede negar, que aquí me tiene sentado frente a ti y según una encuesta que salió el viernes pasado, con 45% de aceptación a nivel, en todos los niveles para presidente de la República. El surgimiento del polo patriótico es producto de una fuerza nueva que se está instalando con mucho vigor en el mapa político venezolano. Claro, es que aún no ha terminado el efecto Granier. Está, como decía o dice aquel comentarista de televisión muy respetado, Walter Martínez, ¿no? Ajá. Que dice los acontecimientos en pleno desarrollo. Los efectos del 4 de febrero aún no pueden ser evaluados en fases finales. Están en pleno desarrollo. Lo que va a ocurrir aquí en Venezuela el próximo 6 de diciembre será producto, consecuencia a mediano plazo del 4 de febrero de 1992. Así que todavía no podemos decir que fracasó o no fracasó. Está en pleno desarrollo los efectos históricos de un hecho que causó un gran impacto en la última década del siglo XX venezolano, sin duda alguna. Gústele a quien no le guste. Fíjate, tú decías hace un momento que tienes 45% en las encuestas y pareciera ser así. O sea, hay muchas encuestas que dicen eso. Pero te recuerdo, con 45% ganó Luis Herrera Campins, con 57% ganó Jaime Lucinchi y con 53% ganó Carlos Andrés Pérez. O sea que yo entiendo que a ti te emocione mucho tener 45% en las encuestas, pero mira, también lo tuvo Luis Herrera, también lo tuvo Jaime Lucinchi, también lo tuvo Carlos Andrés Pérez. Pero volviendo al tema de los efectos del 4 de febrero, el efecto real fue que el programa de descentralización y de regionalización se frenaron, los programas de apertura económica se frenaron, la devaluación fue brutal y llegó al poder el presidente Caldera acompañado por el Movimiento del Socialismo, Convergencia, el Movimiento Electoral del Pueblo, el Partido Comunista. Entonces esos señores ahora no les gusta lo que hicieron y esos mismos que llegaron como consecuencia del 4 de febrero, ahora se te pegaron a ti como una lapa. Entonces, ahora viene Hugo Chávez aspirando. Como una lapa. Una lapa marina. Que se pega. Sí. Entonces, ahora viene, en el momento que les convino pegarse a Caldera, se pegaron a Caldera porque era el que tenía chance de ganar. Ahora, el que les conviene es Hugo Chávez. Y de eso has sufrido mucho. De como eres popular, cómo se te van pegando los mismos que han estado en el jueguito político en los últimos 50 años. Yo estoy seguro, Granier, que Caldera no gobernó, porque ya se va, afortunadamente, gracias a Dios y al tiempo que ha pasado. Caldera no gobernó con el llamado chiripero. ¿Ah, no? No, Caldera hizo un pacto con Alfaro Cero. Los que realmente han gobernado al país, hay que ponerse, bueno, tú tienes lentes, lentes de gruesa dimensión para ver el fondo del asunto. No olvidemos, hay que revisar los últimos 4 años. Y yo no creo que sea cierto, Granier, con todo mi respeto, pues creo que es cuestión de análisis distintos, de distintos puntos de vista. No es que nos estemos llamando aquí mentirosos ni nada. Son puntos de vista bien buena la discusión para que nos oigan todos los venezolanos. Mira, yo creo que el 4 de febrero no detuvo la descentralización, continuó, pero es que comenzó mal y continuó mal. ¿Se cerró o se detuvo la apertura económica? No, Caldera la continuó igual. Claro que tuvo un periodo ahí de dudas, de indecisiones. Durante 2 años pero la paró por completo. Bueno, no la paró por completo. Controles de precios, controles de cambio. Decisiones en el momento por falta de un plan de gobierno que no tenía. Caldera no llegó al gobierno sin plan. Y además engañó a la gente. Hizo aquella carta de intención con el pueblo y luego, bueno, después de ese periodo nefasto de 2 años, decide la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, al cual había satanizado previamente, igual que Carlos Andrés Pérez. Pero fíjate, el proyecto de Carlos Andrés Pérez, y Pérez lo dijo desde la cárcel, desde su casa, pues, la tiene por cárcel. Bueno, Caldera reivindicó a Pérez
continúa el mismo proyecto de Carlos Andrés Pérez. La apertura económica está aquí presente. No podemos decir que esa fue la culpa o ha sido la culpa de que el país no tenga fondo. El país, Granier, viene de crisis en crisis de mucho antes del 4 de febrero. Una crisis moral terrible, una crisis económica del Viernes Negro para acá, la crisis moral desde el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, que se desataron las amarras morales de la corrupción. Bueno, Pérez salió enjuiciado de su primer gobierno y por un voto en el Congreso lo perdonaron y después vuelve como líder nacional. Por el voto de José Vicente Rangel, que ahora te apoya a ti. Bueno, llama a José Vicente y pregúntale eso a él. Yo creo que no fue el único voto, hubo muchos votos. Pero aquí. Un voto hizo la diferencia. Bueno, pero todos los que votaron eran un voto. No podemos echarle toda la culpa a José Vicente Rangel, debe estar viéndonos, ¿no? Pero debe estar, ojalá. Sí, entonces fíjate, yo creo que el país venía, es un poco, tú conoces la teoría de las catástrofes, ¿sí? Muy en boga en los últimos años. Una perturbación en un sistema que no es regulada y continúa, y otra pequeña, hasta que viene la gran ruptura, la gran crisis. Aquí estamos en una crisis porque el sistema perdió la homeostasis, la capacidad de regularse a sí mismo. No tenemos capacidad de regulación. Crisis moral, crisis económica después del Viernes Negro, con Luis Herrera Campins, después la crisis social, que fue militar del Caracazo, ya lo hablamos, la crisis militar del 4 de febrero, y no se han tomado las decisiones a fondo para solucionar esas crisis. La crisis social sigue galopando terriblemente, la crisis moral, la crisis económica, es una falla estructural terrible, Granier. Por eso el planteamiento nuestro de ir a una asamblea constituyente para solucionar, para buscar los equilibrios estructurales que son indispensables y urgentes. Pero creo que esa es la causa verdadera de que también Caldera fracasó. Él gobernó con los mismos, con Alfaro, no con el chiripero. No, él gobernó con el chiripero también. Yo no lo creo. Yo no he visto ningún adeco en el gobierno. Pero por debajo están los acuerdos verdaderos del poder donde se toman las grandes decisiones. Bueno, el chiripero se prestó para eso entonces. Bueno, allá ellos que respondan. En este caso yo le he dado la bienvenida al MAS, al MEP, al PCB. Creo que tienen derecho a reivindicarse con un proyecto como el nuestro que ciertamente... ¿Y por qué no tienen derecho a reivindicarse entonces los adecos o los copellanos? No, que se reivindiquen. Yo les hago un llamado, les estoy haciendo un llamado a las bases adecas. Mi padre era copellano hasta el 4 de febrero y ahora es candidato a la gobernación de Barinas. Tenemos gente que estuvo en Acción Democrática y está ahora con nosotros. Yo les hago un llamado, reivindíquense. Hay gente que tiene derecho a reivindicarse. Aquí estamos con los brazos abiertos para hacer una gran unión. El proyecto nuestro, Granier, es unitario. Nosotros no estamos excluyendo a nadie. Bienvenidos todos aquellos de izquierda, de derecha, productores, obreros, empresarios, militares retirados, todos, cristianos, ateos, evangélicos, católicos. Es un proyecto, como decía Bolívar, la unión es lo que nos falta para regenerar a Venezuela. Durante tu campaña política, tú siempre has citado mucho al Libertador, a Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora. Sin embargo, a partir de una visita que le haces al embajador americano, uno siente, y te digo, he leído muchísimo de tus entrevistas y declaraciones, que Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora han desaparecido y ahora aparecen los señores Bill Clinton y Tony Blair. ¿Eso fue fruto de esa conversación con el embajador americano? ¿A qué se debe esa evolución en tu pensamiento? No, de ninguna manera. Mira, el planteamiento nuestro del árbol de las tres raíces como raigambre profunda de un modelo original de nuestra propia idiosincrasia sigue presente. Sigue presente, eso no se va a cambiar sería tan endeble que una conversación con una persona como el embajador americano vaya a cambiar el pensamiento, absolutamente. No es nuevo la referencia que yo estoy haciendo a la tercera vía que está impulsando especialmente el primer ministro británico. Yo estuve en Londres hará unos 6 meses aproximadamente y antes de ir a Londres ya leí algunas cosas y me parece digno de tomar en cuenta, interesante. En este mundo que ya no es bipolar, Granier, en este mundo donde se cayeron los paradigmas y necesitamos reconstruir nuevos paradigmas, y esto es muy bolivariano. Bolívar decía en el Congreso de Angostura, hablando de los extremos como negativos, decía Bolívar, nos hemos estado moviendo desde la antigüedad entre los extremos de la anarquía o el libertinaje y el autoritarismo. Hay que buscar un punto de equilibrio intermedio. Bolívar, su pensamiento político. Estamos en la búsqueda de un punto de equilibrio en lo político, en lo económico, en lo social. Es el equilibrio. Entonces, Tony Blair plantea, bueno, que hay que alejarse de los extremos. Nosotros también lo decimos. No queremos modelos comunistas, totalitarios, estatistas. No. Ya se demostró que fracasaron, pero también ha fracasado el modelo que el Papa llama el neoliberalismo salvaje. Entonces hay que buscar, si dentro del marco del capitalismo, un modelo humano
También está la tesis de Michel Albert, este francés, tú la conoces, el capitalismo contra capitalismo, el capitalismo renano, la tesis de esta francesa que escribió el horror económico, Vivian Forrester, es decir, andamos, o Alvin Toffler lo está planteando también, Ahora, fíjate, John Kenneth Galbraith, es decir, pensadores, economistas, politólogos que plantean una vía intermedia. Yo comparto esa vía intermedia y lo que he citado de Blair y que recientemente vino a Nueva York a reunirse con Clinton y bueno, me parece el presidente Cardoso, el reelecto en Brasil, también impulsa esa vía. Yo Ahora, creo que es interesante. Blair plantea la tercera vía como una renovación del modelo socialdemócrata, y así lo dice expresamente. ¿Es que tu ideología entonces es una ideología socialdemócrata? No, no se trata de eso. Yo estoy planteando algo desde el punto de vista filosófico, como ya lo he dicho. Nuestra ideología es, y así lo hemos dicho en todas partes, es el bolivarianismo.